Voy a hablaros hoy sobre un tema sobre el cual he detectado que hay bastante confusionismo. Hay mucha gente que no termina de entender que globalización no es lo mismo que globalismo, sino que se trata de dos conceptos muy diferentes, aunque por motivos que pueden ser muy varios, realmente hay mucha gente, insisto, que tiene una importante confusión al respecto. Fijaros si son distintos, que cuando hablamos de globalización estamos hablando de un concepto de carácter económico y cuando hablamos de globalismo estamos hablando sobre una ideología política. Lo que algunos incluso han dado en calificar como una auténtica religión. Sí. Bueno, voy a tratar en los próximos minutos de aclarar un poco en qué consisten las diferencias esenciales para no caer en el error de en lo sucesivo, pues seguir confundiendo, si ha sido así, ambos conceptos. Pero antes quiero agradeceros una vez más que queréis compartir conmigo unos minutos de vuestro preciado tiempo, en este caso para abordar una cuestión que está en boca de todo el mundo, porque ¿quién no habla de globalización? ¿Quién no ha oído hablar de ello? ¿Quién no habla de globalismo? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de agendas globales? Ya no digamos de la susodicha que no voy ni a mentar. ¿Quién no ha oído hablar de esto? ¿Y quién no ha participado en alguna tertulia, algún debate, alguna discusión sobre este tema? Yo creo que todos. Bien, lo primero que quiero deciros es que la palabra globalización, como he dicho hace un momento, es un concepto económico. Es un concepto que se basa fundamentalmente en el principio, en la realidad o el fenómeno de la libertad de mercado, de la libertad de comercio y en consecuencia de una descentralización a la hora de intercambiar productos y servicios, que es algo que ha sucedido siempre y que, bueno, pues en los últimos tiempos ha experimentado como consecuencia, entre otras cosas, de las revoluciones tecnológica e informática, ha experimentado un auge extraordinario. Bien, por tanto es un concepto económico basado en la libertad de comercio y en la descentralización. Pero claro, hablar de libertad de comercio, que es algo que ha servido siempre desde que el ser humano tiene constancia de su propia historia, ha servido para que los pueblos, los distintos pueblos, pudieran intercambiar mercancías, pudieran, en definitiva, contribuir a que lo que no tenían unos lo tuvieran los otros y lo que no tenían los otros lo pudieran tener unos. Esto ha generado, inequívocamente, también en los tiempos en los que estamos viviendo, ha generado un incremento en el estándar de bienestar de la población mundial en general, hablamos de media. También ha supuesto un incremento, obviamente, en las relaciones comerciales y ha supuesto, en definitiva, pues que el libre comercio haya podido ampliar sus, entre comillas, sus fronteras. Pero esto, que está muy bien sobre el papel, es algo que a alguien no es que no le parezca interesar, sino que es que no le interesa para nada. No interesa que haya libertad de comercio, porque no interesa. Los mismos que no les interesa que haya libertad de comercio tampoco quieren que haya libertad. Porque hay quien está empeñado en que el incremento en el bienestar o en la calidad de vida a nivel medio de la población mundial, pues esto parece que a algunos no les interesa demasiado. Y por eso han puesto cortapisas. ¿Y de qué manera? Dificultades, cada día más, todo tipo de ¿cómo diría yo?, de escollos, para que esa libertad de comercio, para que ese concepto de la globalización como concepto económico, pues no solo no se mantenga y se extienda, sino que vaya disminuyendo. Y vaya disminuyendo porque a los que han dado en llamarse como la oligarquía globalista, de ahí de globalización y globalismo, que es muy distinto, que es un concepto ideológico político, el del globalismo, lo que pretendan sea pues cortar esa expansión del libre comercio. Y para ello argumentan o
no tienen ningún tipo de reparo en inventarse excusas para que esto sea así. Por ejemplo, no paran de torpedear constante y yo diría que irreversiblemente lo que es la soberanía nacional, la soberanía de cada Estado. No les gusta que lo que hemos conocido como el Estado-Nación, desde una perspectiva teórico-jurídico-política, siga manteniéndose como se ha venido manteniendo en los últimos, diría yo, 200 años, o incluso más, y por el contrario lo que pretenden es socavarla. ¿Y de qué manera lo están consiguiendo? No nos engañemos, sí lo están consiguiendo. Se inventan, además de socavar la soberanía de cada país, la soberanía nacional de cada país, a través de múltiples maneras que todos muy bien conocemos, no dudan en inventarse enemigos que muchas veces ni existen, o existiendo, sin embargo, los manipulan de tal manera que al final, pues, las cosas no son ni mucho menos las que son, sino las que ellos pretenden o quieren hacernos creer que son. Estoy hablando del cambio climático, por ejemplo. Estoy hablando de las pandemias, lo voy a decir, ¿por qué no? Es una palabra que está en el diccionario de la Academia Española, aunque a los gerifantes de esta plataforma no les guste que se diga esa palabra, no sé por qué. En fin, muchas historias, ¿verdad? Y como son problemas que tienen una base real, pero que ellos han magnificado porque tienen intereses en ello, lo que te dicen es que para afrontar pues cuestiones como esta, problemas como esta que trascienden las fronteras de los distintos estados-nación, hay que centralizar ciertas políticas, hay que hacer esfuerzos para que se fije de una manera centralizada y también autoritaria una serie de directrices que sean de obligado cumplimiento para todos los estados. Para todos. Y claro, esto solo se come pues inventándose entidades de carácter supranacional. ¿Verdad que lo hemos oído esto de las entidades de carácter supranacional? No te preocupes, no te vayas demasiado lejos ni pienses mucho. La Unión Europea es una organización de este tipo, de carácter supranacional, cuyo objetivo, y lo está consiguiendo por desgracia, ha sido y sigue siendo socavar la soberanía de los estados-nación, entre los que está España. ¿Qué soberanía le queda a España? ¿En qué aspecto? ¿En qué sector? ¿Alguien me puede decir en qué seguimos siendo soberanos a día de hoy? Como no sea a la hora de montar bares y de irnos a tomar cervezas por ahí. ¿Me lo puede decir alguien? Por tanto, se han inventado males, excusas para implementar políticas centralizadoras en aspectos que ellos consideran que son fundamentales y que nos trascienden y que los estados-nación no son capaces de poder afrontar por sí mismos. Grandes promotores de todo esto han sido las grandes entidades de carácter internacional, financieras, mediáticas, grupos de presión, fundaciones. No voy a dar nombres, todos conocemos algunas, es que me producen repulsión y asco pronunciarlas, pero todos sabemos de qué hablamos. En fin, queridos amigos, no caigamos en el error de confundir la globalización, que ha traído efectos positivos, aunque no exentos de crítica. Todos compramos seguramente un producto por muy bajo precio, sin pararnos a pensar un momento que a lo mejor los elementos que conforman ese producto pues igual han sido fabricados o han pasado por la mano de obra de gentes de países muy dispares, a veces de 5, de 6, de 7, de 8 países. No nos duelen prendas para nada, es barato y lo compramos. No miramos y analizamos qué hay detrás de todo eso. Pero lo cierto y verdad es que todos estamos participando de esta globalización. Porque todos, en mayor o menor medida, hacemos uso y compramos productos y hacemos uso de servicios que tienen que ver con lo que os estoy contando. La autarquía
es decir, la posibilidad de que un país, de que una nación, de que un Estado pueda vivir única y exclusivamente de los recursos de los que dispone sin ningún intercambio exterior con ningún otro país, es hoy por hoy inviable, imposible. Hay quien sigue empeñando, yo no voy a entrar ahora si es bueno o malo, creo que tiene más de malo que de bueno, en imponer políticas políticas económicas de carácter arancelario, políticas económicas proteccionistas para los propios productos. Sí soy partidario, en cierta medida, de que se proteja lo propio, pero que eso no sea necesariamente una excusa como para no hipotecar la libertad de comercio. Es decir, no entiendo por qué tenemos que sacrificar bienes que tenemos en gran medida un país, porque haya que una serie de cuotas que han sido fijadas además por gentes que no tienen nada que ver con nosotros, que supongan muchas veces la ruina de un sector, cuando resulta que en ese sector un país concreto, como puede ser, por ejemplo, España, pues tiene material suficiente para poder comerciar con otros países. Lo que no tiene ningún sentido es que se nos impida el desarrollo de lo nuestro, para que esa supuesta libertad de comercio, digo supuesta porque la libertad de comercio que nos venden los partidarios, los burócratas del globalismo, no es libertad de comercio. No hay ninguna libertad. Es un intervencionismo solapado y cada vez más descarado que hace que la libertad de comercio, la libertad de mercado sea una entelequia teórica. No existe en realidad. Por tanto, los globalistas lo que hacen es poner todos sus empeños para cercenar el proceso de globalización que, sigo diciendo, creo que ha sido beneficioso, que ha sido positivo, que ha traído muchas más mejoras que cosas negativas a lo largo del tiempo. Concluyo. Simple y llanamente, la globalización supone, para que lo entendáis, si no lo habéis entendido todavía, y creo que he sido bastante claro, supone que cada uno, es como si cada uno dijera, bueno, yo soy bueno en esto, y como soy bueno en esto, me voy a especializar en esto, y cuando lo tenga elaborado, voy a comercializar contigo para que tú, a cambio, me des otras cosas, otros productos, en los que tú seas mejor que yo, te hayas especializado, y de esa manera podamos contribuir al bien común. En eso consiste la globalización. Los globalistas lo que pretenden es acabar con esto, para imponer sus directrices, su autoritarismo, decidir qué se hace y qué no se hace, poner trabas y, sobre todo, favorecer a los suyos. Porque de lo que os estoy hablando, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, es de un corporativismo de corte fascista, teniendo en cuenta lo que el fascismo es y supuso, sobre todo en la Italia mussoliniana. Tengamos en cuenta que allí se produjo una equiparación entre el Estado y las corporaciones, que es lo que está sucediendo ahora. El corporativismo que estamos viviendo, el corporativismo globalista, está comiéndose a los Estados-nación. Está acabando con la soberanía nacional y pronto, si no le ponemos algún tipo de límite, también terminarán con el libre comercio. Gracias por haberme escuchado una vez más, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Salud y libertad para todos.